El proscrito. La historia de un inocente. Página 1. El comienzo de una cacería. Esto no es una leyenda del lejano oeste. Esto ocurrió una vez, en un pueblo donde la ley dormía, y la venganza galopaba sin freno. Todo empezó con un disparo seco. En el valle, un hombre cayó. Larry Kincaid. Buen hombre. De los que saludan a todos. De los que ayudan sin que se lo pidan. Y esa tarde, su cuerpo quedó tendido junto a su caballo. Una bala en la cabeza. Nadie vio nada. Nadie escuchó más que ese eco, como una campana que anunciaba algo mucho más grande, el inicio de una cacería. El pueblo estaba en silencio, pero hervía por dentro. En la cantina, los vasos de whisky temblaban en las manos. Las miradas se cruzaban. Y los rumores crecían como incendios en la pradera. Faltan 600 cabezas de ganado, dijo alguien. Y han visto huellas rumbo a la cañada sur, añadió otro. No se necesitó mucho más. El miedo hizo el resto. Y en ese lugar, bastaba una sospecha para colgar a un hombre. Farley, amigo íntimo de Larry, no podía contener la rabia. Era como perder a un hermano. Y cuando el corazón arde, la razón se apaga. El pueblo entero empezó a pedir justicia, pero lo que en realidad querían era sangre. «Formemos una patrulla», gritó alguien. «A la soga con ellos», contestó la muchedumbre. Así, sin juicio, sin pruebas, sin siquiera preguntar, un grupo de hombres se armó y salió al amanecer. En sus ojos no había justicia, solo una necesidad: encontrar culpables. Página 2. Los forasteros. El polvo del camino aún no se asentaba cuando vieron a 3 figuras al borde del bosque. 3 hombres. Un anciano, un joven mexicano y un hombre de mirada serena llamado Donald Martin. Estaban arreando ganado. Un pequeño rebaño marcado con las iniciales de Larry Kincaid. Fue suficiente. «Váyanlos de los caballos», ordenó Farley. «¿Qué quieren?», preguntó Donald con calma. «Lo sabrás pronto», contestaron mientras les ataban las manos. Donald no ofreció resistencia. Ni gritos, ni súplicas. Solo una petición. «Déjenme escribir una carta a mi esposa. Eso es todo lo que pido». Lo permitieron. Mientras los demás discutían si llevarlos a juicio o colgarlos ahí mismo, Donald escribía con manos atadas y ojos firmes. Esa carta no era una excusa. Era amor. Era fe. Era un legado. «No quiero morir por algo que no hice», le dijo a uno de los hombres. Pero no todos escuchaban. Otros, como Gerald o Bartlett, ya medían el grosor de la soga. En sus rostros no había duda. Si tenían el ganado de Kincaid y su revólver, no hay nada más que discutir, dijeron. Página 3. Justicia a oscuras. Mientras la patrulla acampaba, algunos empezaron a dudar. El juez Tyler, avisado por un vaquero, se presentó antes del anochecer. «Esto es ilegal», dijo firme. «No pueden hacer esto sin juicio». Pero fue ignorado. El sheriff no estaba. Y su suplente, Mapps, era más sediento de poder que amante de la ley. «Yo autorizo esta patrulla», afirmó. Uno a uno, los hombres juraron solemnemente que serían agentes de la ley. Lo dijeron con la mano en alto. Como si una palabra pudiera santificar una ejecución. La noche cayó fría. El fuego crepitaba. Los 3 prisioneros atados, sentados bajo las estrellas, esperaban. Algunos hombres bromeaban. Otros bebían. Nadie dormía tranquilo.
El joven mexicano temblaba. El anciano susurraba oraciones. Y Donald observaba en silencio. ¿Alguien leyó la carta?, preguntó uno. Davis la tenía. Y aunque sabía que era personal, no pudo evitar leerla. Mi querida esposa, el señor Davis te contará lo que está pasando aquí. Él es bueno y ha hecho por mí todo lo que ha podido. Supongo que aquí también hay otros hombres buenos, pero no saben lo que hacen. Lo que estaban por hacer marcaría sus almas para siempre. Página 4. El peso de la duda. La madrugada trajo consigo un viento helado. Y con él, más dudas. Algunos querían retrasar el ahorcamiento. Otros, acelerar el juicio improvisado. Pero ya no era un juicio. Era una cuenta regresiva. El anciano, con voz temblorosa, pidió un último deseo, un poco de comida antes de morir. Se la dieron. Porque incluso en la barbarie, algunos gestos de humanidad sobreviven. Donald, en cambio, no pidió nada más. Solo quería que su carta llegara a su esposa. Que alguien la cuidara. Que sus hijos supieran que su padre murió diciendo la verdad. ¿Qué les pasa?, preguntó uno. ¿Por qué tiemblan si están tan seguros de que son inocentes? Porque no se trata de miedo a la muerte, respondió Donald. Se trata de morir sin justicia. Y entonces, lo inesperado ocurrió. Un disparo en la distancia. Luego, el retumbar de cascos. Un jinete apareció a toda velocidad, agitando algo en el aire. Deténganse. Paren esto ahora mismo. Era el sheriff. Y traía noticias. Larry Kincaid estaba vivo. Página 5. Verdades que queman. El silencio cayó como una losa. Algunos dejaron caer sus armas. Otros miraban al suelo, incapaces de sostener la culpa que empezaba a pesarles en el pecho. Larry está vivo, repitió el sheriff. Herido, pero vivo. Y ya tenemos al hombre que le disparó. No son ellos. Davis tragó saliva. Miró la soga aún colgando del árbol. Pensó en la carta. Pensó en los hijos de Donald. En su esposa. En su mirada limpia. ¿Qué hemos hecho?, susurró uno. Pero ya no bastaban las palabras. La injusticia no se borra con arrepentimientos. Se arrastra. Se queda. Donald fue desatado. Estaba pálido, pero no roto. Agradeció al sheriff con un simple gesto. No dijo nada. No hacía falta. El pueblo entero temblaba ahora. Y no por frío. Temblaban por vergüenza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno. Lo único que podemos hacer, respondió el juez Tyler. Aprender. Y recordar. Página 6. La carta. Más tarde, en la misma cantina donde todo había empezado, se leyó en voz alta la carta de Donald Martín. El lugar estaba lleno. Nadie hablaba. Todos escuchaban. Mi querida esposa. Supongo que aquí hay hombres buenos, pero no saben lo que hacen. Lo siento por ellos, porque yo acabaré en un momento y ellos llevarán esto en su conciencia durante el resto de sus días. Un hombre no puede tomarse la justicia por sus manos sin herir gravemente la conciencia de la humanidad, porque entonces no es que infrinja una ley, sino todas las leyes. La voz de Davis temblaba mientras leía. No puede existir lo que llamamos civilización si los hombres no tienen conciencia, porque si no es a través de ella, ¿de qué forma pueden acercarse a Dios? Es todo lo que tengo que decirte. Besa a los niños y que Dios te bendiga. Tu esposo, Donald. Al terminar, había lágrimas. No muchas.
solo las necesarias para empezar a sanar. Página 7. La herida de un pueblo. La cantina quedó en silencio. Nadie volvió a llenar su vaso. Nadie pidió otra ronda. Solo quedaron las brasas del fuego apagándose, y el eco de una carta que calaba más que el frío del amanecer. Al día siguiente, la soga fue retirada. El árbol quedó ahí, como un recordatorio. Nadie lo volvió a mirar igual. Lo llamaban el árbol de la vergüenza. Porque eso fue lo que dejaron colgado en él, su conciencia. El sheriff mandó un telegrama a los padres de Donald, explicando lo ocurrido. Y luego otro, a la esposa. No con excusas. Con la verdad. Una verdad triste, pero limpia. Donald Martín y sus compañeros fueron escoltados fuera del pueblo. En silencio. Algunos ofrecieron disculpas. Otros no se atrevieron a hablar. La vergüenza pesa más que la culpa. ¿Volverás algún día?, le preguntó Davis. Donald lo miró, sin rencor. Tal vez. Cuando este pueblo recuerde que la justicia no se hace con sogas, sino con verdad. Página 8. Recuerdo vivo. Pasaron los meses. Algunos no olvidaron. Otros prefirieron hacerlo. Pero la historia de Donald quedó grabada. En las paredes de la cantina. En los susurros de las abuelas. En los rezos del viejo Sparks, que cada domingo leía la carta en voz alta, como sermón. Mapps renunció. Farley dejó el pueblo. Y el árbol, ese árbol, creció torcido desde entonces. Como si también él llevara el peso del arrepentimiento. La esposa de Donald, al recibir la carta, lloró en silencio. Pero no con odio. Con amor. Les mostró a sus hijos la letra firme de su padre. Y cada noche, antes de dormir, les leía ese último mensaje, no como despedida, sino como lección. Tu padre fue valiente, les decía. No porque no tuviera miedo, sino porque no dejó que el miedo apagara su voz. Página 9. Justicia verdadera. El verdadero culpable fue enjuiciado. Legalmente. Con pruebas. Con testigos. Fue condenado. No con ira. Con ley. Y ese fue el mayor acto de justicia que aquel pueblo pudo ver. Porque entender que la ley necesita tiempo, paciencia y verdad, fue la herida que debieron sanar. Años después, Davis se convirtió en juez. Su primer fallo fue sencillo, denegó una petición de linchamiento. Y en su sentencia, citó la carta de Donald. Un hombre no puede tomarse la justicia por sus manos. El salón se quedó mudo. Todos sabían de qué hablaba. Y todos entendieron. Página 10. El legado de Donald. Donald nunca volvió. Pero su historia sí. Viajó en diligencias, en cartas, en canciones. Se convirtió en leyenda, no por sus hazañas, sino por su firmeza. En la entrada del pueblo, donde alguna vez hubo un cartel de "Se busca", hoy hay otro. Aquí recordamos que la justicia no se grita, se construye. En memoria de Donald Martín, el hombre que no colgó su verdad. Y cada vez que un forastero pasa por ahí, alguien cuenta la historia. La del día en que un pueblo quiso matar a 3 inocentes, y fue salvado, por una carta. Porque a veces, la voz más fuerte no es la que dispara, sino la que escribe. Fin.